Cuando se apagaban las lámparas y la noche envolvía las ciudades antiguas, los miedos no eran muy distintos a los nuestros. También ellos hablaban de apariciones, de espectros que regresaban para pedir algo, para vengarse o simplemente para recordar a los vivos que los muertos no desaparecen del todo. Pero lo que hoy llamamos leyendas de fantasmas eran para griegos, romanos, mesopotámicos y egipcios algo más que simples cuentos de terror. Era una forma de entender la muerte, de gestionar el dolor, de controlar la memoria de los ancestros y sobre todo, de mantener el orden social. Porque los muertos inquietos no aparecían por casualidad. Aparecían cuando algo en el mundo de los vivos no estaba en su sitio. Y en esa creencia se esconde una de las claves más profundas para entender cómo funcionaban esas sociedades. Antes de que existieran los grandes imperios, en las primeras aldeas neolíticas, los muertos no estaban lejos. Se enterraban bajo las casas. A veces se conservaban los cráneos cubiertos de yeso con conchas en los ojos, como si quisieran mantenerlos aún presentes. En aquel mundo, los ancestros eran parte de la comunidad. No inspiraban terror, sino protección. Ser enterrado dentro del hogar aseguraba que el difunto siguiera cuidando de lo suyo. Pero también significaba que si no se lo honraba, si se olvidaba su ofrenda, ese muerto podía volverse inquieto. Con la aparición de las jerarquías, en el Calcolítico y en la Edad del Bronce, los muertos dejaron de ser todos iguales. Los jefes y guerreros merecían tumbas monumentales, dólmenes, toloi. Su memoria se convirtió en legitimación del poder de sus descendientes. Un antepasado ilustre era un tesoro, un antepasado olvidado, un peligro. Así, desde los albores de la civilización, los fantasmas estuvieron ligados a la tierra, a la propiedad y a la herencia. El muerto que no tenía quien lo recordara, que no tenía tumba, que no recibía su ofrenda, era un alma condenada a vagar. En Mesopotamia, la tierra de las primeras ciudades, los muertos bajaban al país sin retorno, un inframundo polvoriento donde apenas sobrevivían. Pero algunos no llegaban allí. Eran los Etimmu, espíritus de quienes habían muerto de forma violenta, sin sepultura o sin descendencia que ofrendara agua. Un Etimmu podía aparecer en sueños, provocar enfermedades, traer mala suerte. No era un ser malvado por naturaleza, era un muerto necesitado, y para aplacarlo, los vivos tenían que localizar sus restos, darle sepultura o hacer ofrendas en su nombre. En el código de Hammurabi, que ya mencionamos en algún otro vídeo, hay leyes que protegen las tumbas. Destruir una sepultura o robar ofrendas no era solo un delito contra los vivos, era una sentencia para que el difunto se convirtiera en un espectro vengativo. Los fantasmas en Mesopotamia eran una cuestión de justicia social. Un muerto sin sepultura era la prueba de que algo había fallado en la comunidad, y aplacarlo no solo era cuestión de piedad, sino de supervivencia. En Grecia, los muertos también necesitaban ser honrados. El alma, la psique, solo encontraba paz tras recibir las libaciones y ofrendas adecuadas. De lo contrario, podía volverse un phasma, un fantasma errante. Pero en Grecia ocurre algo fascinante. Los muertos más poderosos se convierten en héroes. Sus tumbas se convierten en santuarios. Sus apariciones no son temidas, sino esperadas. Un héroe podía proteger una ciudad, como Teseo en Atenas, o aparecer en momentos críticos para ayudar a su pueblo. Sin embargo, no todas las apariciones eran bienhechoras. En la Ilíada, el fantasma de Patroclo se aparece a Aquiles para reclamarle un entierro digno. No lo hace con ira, pero su presencia es un recordatorio de que el deber de los vivos hacia los muertos es sagrado. Aquiles, el mayor guerrero griego,
no puede ignorarlo. Más inquietante es la historia de Filinión, una joven que aparece en un relato del siglo I. Su fantasma se aparecía cada noche en la habitación de un huésped hasta que los sacerdotes descubrieron que sus restos no habían recibido sepultura. Cuando le dieron entierro, las apariciones cesaron. En Grecia, el fantasma no es un castigo divino, sino una laguna en la estructura social. Alguien que murió sin el ritual adecuado, sin el reconocimiento de su comunidad, sigue reclamando su lugar. Aplacarlo es reparar un vínculo roto. En Roma, los muertos también habitaban entre los vivos, pero con un orden muy preciso. Los manes eran las almas de los antepasados, venerados en el larario familiar. Los lares eran protectores del hogar, pero había otros espíritus más peligrosos, los lemures o larvae, espectros malignos que vagaban sin descanso. Para mantenerlos a raya, cada año, en mayo, se celebraban las Lemuria. El paterfamilias se levantaba a medianoche, andaba descalzo y arrojaba habas negras, mientras repetía 9 veces: «Con estas habas redimo a mí y a los míos». Era un ritual para exorcizar a los muertos inquietos que pudieran perturbar la casa. Pero hay una historia que ilustra mejor que ninguna la relación romana con los fantasmas. Es la que Plinio el Joven, un abogado y senador del siglo I, escribió en una de sus cartas. Habla de una casa en Atenas que estaba vacía porque nadie se atrevía a habitarla. Plinio cuenta que por las noches se oía un ruido de cadenas y aparecía el espectro de un anciano demacrado, con barba larga y cabello erizado. La casa quedó desierta hasta que llegó un filósofo estoico, Atenodoro, que no creía en fantasmas, pero aceptó el reto. Atenodoro se instaló en la casa. Durante la primera parte de la noche escribía, hasta que el ruido de cadenas comenzó. Miró, no vio nada. Siguió escribiendo. Entonces el fantasma se le apareció y le hizo señas. Atenodoro, con serenidad, lo siguió hasta el patio. El fantasma señaló un punto y desapareció. Al día siguiente, Atenodoro hizo cavar en ese lugar. Encontraron un esqueleto atado con cadenas. Le dieron sepultura digna y desde entonces la casa dejó de estar encantada. ¿Qué nos dice Plinio con esta historia? Primero, que los romanos no veían los fantasmas como algo irracional, sino como un problema que tenía solución: localizar el cuerpo, darle sepultura, reparar el fallo. Segundo, que la aparición no era un castigo divino, sino un reclamo de justicia por un muerto mal enterrado. En Roma, además, los fantasmas estaban vinculados a la propiedad. Una casa encantada perdía valor. Su venta se complicaba. El Estado mismo podía intervenir para espiar los lugares donde había ocurrido un crimen. Los muertos inquietos afectaban a la economía, a la familia, a la ciudad. Por eso, el derecho romano regulaba las sepulturas dentro de la ciudad. Estaba prohibido enterrar en el recinto urbano para no contaminar el espacio de los vivos con el de los muertos. Pero a lo largo de las calzadas, las tumbas recordaban a los viajeros que el mundo de los muertos siempre estaba al borde del camino. Entonces, ¿por qué en la antigüedad se creía tanto en fantasmas? No era ignorancia. Griegos, romanos y mesopotámicos eran culturas con grandes avances en matemáticas, astronomía, derecho, pero su forma de entender el mundo era distinta. Para ellos, el orden del cosmos incluía también a los muertos. Un muerto sin sepultura, sin ofrendas, sin descendencia, era una ruptura de ese orden, y cuando el orden se rompía, el mundo de los vivos sufría las consecuencias. La aparición de un fantasma no era un fenómeno sobrenatural caprichoso, era un aviso, una demanda, una prueba de que algo estaba mal en la comunidad. Los fantasmas eran, en ese sentido, una forma de expresar tensiones sociales. Un heredero descontento podía amenazar con no honrar la tumba.
Un esclavo asesinado sin juicio, su fantasma podía aparecer para reclamar justicia. Un muerto sin familia, su espíritu podía vagar como una advertencia de que la red de parentesco se había roto. Así, la creencia en fantasmas cumplía una función práctica. Reforzaba la obligación de enterrar a los muertos con dignidad, de mantener los lazos familiares, de respetar la propiedad y la herencia. En una sociedad sin estado de bienestar, sin policía, el respeto a los muertos era una de las formas de cohesión social. Hoy, nosotros ya no creemos en fantasmas como ellos. O quizás sí, de otra manera. Seguimos necesitando rituales para despedir a los muertos. Seguimos sintiendo que un fallecido sin sepultura digna, sin reconocimiento, deja algo inconcluso. Y seguimos usando a los muertos para hablar de los vivos. Reclamamos justicia por desaparecidos. Honramos la memoria de víctimas. Exigimos que sus tumbas no sean profanadas. Tal vez, sin saberlo, seguimos repitiendo el mismo patrón. Los muertos inquietos son aquellos a quienes la sociedad no ha sabido dar un lugar. En la antigüedad, aplacar a un fantasma era reparar una injusticia. Hoy, cuando exigimos verdad y memoria, hacemos algo parecido, porque los muertos no solo nos preceden, nos constituyen, y la forma en que los tratamos habla, al final, de cómo nos tratamos entre los vivos. Los fantasmas no han desaparecido, solo han cambiado de nombre. Déjame tu opinión en los comentarios y si quieres seguir explorando las raíces de nuestras creencias, suscríbete, porque la historia no solo está en el pasado, también vive entre nosotros. Hasta la próxima.